No sé cuánto tiempo me queda, pero antes de que sea demasiado tarde, debo contar lo que vi. Todo comenzó con una carta, una vieja hoja amarillenta encontrada por casualidad. En ella, un sacerdote hablaba de luces abrasadoras, tormentas imposibles y 5 niños que desaparecieron sin dejar rastro. Pensé que sería otra de esas historias que la iglesia intenta enterrar, pero me equivoqué. Abrí una puerta que nunca debí cruzar, y ahora sé que algo que no es humano, está observándome. Me llamo Laura Morandi. Tengo 36 años, soy periodista independiente y desde hace más de una década me he dedicado a investigar los misterios y secretos que otros prefieren ignorar. Mi vida profesional no ha sido fácil. Los artículos que he publicado me han ganado enemigos poderosos y una constante sensación de que alguien siempre me está observando. Aunque muchas veces mi instinto me dijo que me detuviera, mi obsesión por la verdad siempre ha sido más fuerte. Todo comenzó en el invierno de 2019. Estaba en mi pequeño departamento en Milán, rodeada de cajas llenas de recortes de periódicos y discos duros llenos de entrevistas grabadas. El café frío y el humo de mi tercer cigarro del día eran mis únicos compañeros mientras navegaba por un foro encriptado que solía visitar en busca de material para mis investigaciones. Allí, entre teorías absurdas y documentos inútiles, encontré algo que me heló la sangre. Era una carta, una copia escaneada de un documento enviado al Vaticano en el verano de 1947. La firmaba un sacerdote italiano, Emilio Bianchi, quien describía un suceso que parecía sacado de un mal sueño. Según el texto, durante una tormenta eléctrica en un pueblo llamado Gorizia, una luz abrasadora descendió del cielo. Después de la tormenta, quedaron marcas quemadas en la tierra, un extraño artefacto metálico y, lo más perturbador, 5 niños desaparecieron esa misma noche. A medida que releía la carta, pequeños detalles llamaron mi atención. El sacerdote hablaba de un sonido que acompañaba a la luz, algo que los aldeanos describieron como un zumbido capaz de hacer vibrar los huesos. Mencionaba también un olor metálico en el aire, similar al hierro caliente. Lo más inquietante era la última línea de la carta, escrita con una caligrafía apresurada. No eran ángeles, y lo que tomaron no será devuelto. Intrigada y aterrorizada, decidí llevar la carta a alguien que pudiera ayudarme a comprender su gravedad. Contacté al padre Carlo Benedetti, un hombre que había conocido años atrás mientras investigaba un caso de exorcismo. Carlo era un sacerdote peculiar, escéptico de la mayoría de los relatos sobrenaturales, pero lo suficientemente curioso como para no descartarlos de inmediato. Aunque nuestra relación era meramente profesional, confiaba en su discreción y en su acceso a información privilegiada. Cuando le mostré la carta, Carlo la leyó en silencio, frunciendo el ceño a medida que avanzaba. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro y murmuró: Esto no debería existir. No podía imaginar cuánto cambiaría mi vida a partir de ese momento. Lo que comenzó como una investigación periodística se transformaría en una pesadilla que desafiaría mi cordura, mi fe y mi percepción de la realidad. Roma nos recibió con un frío que calaba los huesos. El padre Carlo Benedetti me guió hasta un área restringida en la Biblioteca del Vaticano, un lugar al que pocos tienen acceso. Caminamos entre pasillos interminables de libros antiguos y documentos clasificados, hasta llegar a una sala pequeña, iluminada únicamente por lámparas de escritorio. El ambiente olía a papel añejo y cera de velas. «No tenemos mucho tiempo», me advirtió Carlo mientras abría un archivo protegido por un candado con combinación. «Si alguien pregunta, tú no estás aquí».
Dentro del archivo había una serie de documentos que confirmaban la autenticidad del caso. Encontramos fotografías de los círculos quemados en los campos de Gorizia, informes de aldeanos que describían un zumbido penetrante y, lo que más me perturbó, dibujos realizados por los niños antes de desaparecer. En ellos se veían figuras alargadas, con cabezas ovaladas y ojos oscuros, vacíos de humanidad. Uno de los informes detallaba un hallazgo inquietante, una sustancia viscosa, luminosa, que los padres de los niños habían encontrado en las camas vacías la noche de su desaparición. Los análisis realizados revelaron que aquella sustancia no correspondía a ninguna composición terrestre conocida. Mientras revisábamos los documentos, una frase llamó mi atención. Estaba escrita en latín, en un informe firmado por el propio sacerdote Emilio Bianchi: Quod viderunt angeli non erant, et quod tulerunt, nunquam rediturum est. Carlo me tradujo, aunque ya entendía el significado. Lo que vieron no eran ángeles, y lo que tomaron no será devuelto. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Qué podía ser tan terrible que ni siquiera la iglesia estaba dispuesta a enfrentarlo? Esto es solo la punta del iceberg, dijo Carlo, cerrando el archivo con un chasquido seco. Si queremos entenderlo, tenemos que ir a Gorizia. Por un momento dudé. Sabía que cruzar esa línea podría poner en peligro mi carrera y mi vida, pero mi instinto periodístico me impulsaba a seguir. Accedí, sin saber que aquello era más que una simple investigación. Era el comienzo de algo que nunca podría desatarme. Esa noche, mientras preparaba mis cosas en la habitación del hotel, un pensamiento me asaltó. ¿Y si los padres de esos niños tenían razón? ¿Y si lo que ocurrió en Gorizia no era obra de hombres ni de Dios? Gorizia nos recibió con una atmósfera pesada, como si el aire mismo llevara el peso de su pasado. Era un pueblo pequeño, enclavado entre colinas y rodeado de bosques que parecían interminables. Las casas, de fachadas desgastadas y techos inclinados, parecían atrapadas en el tiempo. Las calles estaban casi desiertas y los pocos habitantes que encontramos evitaban cruzar miradas con nosotros. Carlo y yo fuimos directamente a la iglesia local, una estructura austera de piedra gris con un campanario que parecía vigilar cada rincón del pueblo. Al preguntar por el sacerdote Emilio Bianchi, los aldeanos que nos oyeron se persignaron o murmuraron algo entre dientes. Uno incluso nos advirtió que debíamos marcharnos. Aquí no hay nada para ustedes, ni para nadie. Finalmente, un anciano llamado Gianni accedió a hablar con nosotros. Tenía la mirada cansada y las manos temblorosas, pero su voz era firme mientras nos contaba lo que recordaba de aquella noche. Era un niño entonces, pero nunca olvidaré lo que vi. La tormenta comenzó como cualquier otra, con truenos y relámpagos, pero luego apareció esa luz. Gianni nos llevó a un claro en el bosque detrás de la iglesia, el lugar donde, según él, había descendido la luz abrasadora. Nos describió una esfera brillante que emitía un zumbido extraño, como un canto distante que resonaba en los huesos. Cuando la luz desapareció, los 5 niños también lo hicieron. Don Emilio intentó advertirnos, pero nadie quería escuchar. Decía que no eran ángeles ni demonios, sino algo peor, algo que siempre ha estado aquí, esperando. Esa noche, mientras inspeccionábamos la iglesia, Carlo encontró un compartimento oculto bajo el altar. Dentro había un cilindro metálico, cubierto de grabados intrincados que no reconocimos. Al tocarlo, sentimos una vibración, un leve zumbido, como si estuviera vivo. «Esto no debería estar aquí», murmuró Carlo, claramente perturbado. Decidimos llevarlo al hotel para examinarlo mejor,
aunque una parte de mí quería dejarlo donde lo habíamos encontrado. Había algo en ese cilindro que me inquietaba profundamente, como si no quisiera ser descubierto. Esa noche, el cielo sobre Gorizia permaneció nublado y el bosque parecía más oscuro de lo normal. Sentí que algo, o alguien, nos observaba desde la distancia, oculto entre las sombras. El cilindro metálico seguía sobre la mesa del hotel y su zumbido parecía latir como un pulso. Carlo lo observaba con el ceño fruncido, mientras murmuraba algo en voz baja. Me acerqué y lo escuché repetir fragmentos de un salmo, como si intentara protegerse de lo que teníamos frente a nosotros. «Esto no es humano, Laura», dijo al fin, su voz temblorosa. «No deberíamos haberlo sacado de la iglesia». Quería contradecirlo, pero no tenía argumentos. El ambiente en la habitación era pesado, como si algo invisible nos presionara desde las sombras. De repente, las luces comenzaron a parpadear y todos los dispositivos electrónicos dejaron de funcionar. Sentí un hormigueo en la nuca, una sensación instintiva de que algo estaba terriblemente mal. Miré por la ventana buscando una distracción y entonces lo vi. Un resplandor azul al final del horizonte, justo en dirección al claro del bosque. Parecía pulsar de manera irregular, como si estuviera vivo. ¿Lo ves?, pregunté en un susurro. Carlo asintió sin apartar la vista del cilindro. No es una buena idea ir allí. Esto es una advertencia. Pero algo dentro de mí no podía ignorarlo. Sin decir más, tomé mi chaqueta y le hice un gesto para que me acompañara. Él protestó, pero finalmente cedió. El camino hacia el bosque era aún más oscuro que la noche anterior. Las ramas crujían bajo nuestros pies y el aire estaba cargado de un olor metálico que parecía adherirse a la piel. A medida que nos acercábamos al claro, comenzaron a aparecer marcas en el suelo, círculos quemados, como si algo hubiera perforado la tierra. El cilindro en mis manos empezó a vibrar ligeramente y sentí el impulso de dejarlo caer, pero algo me detuvo. Cuando llegamos al claro, el resplandor azul nos iluminó de lleno. La luz venía de una esfera de un tamaño considerable, suspendida en el aire, pero no había rastro de ningún objeto que la emitiera. Era como si la luz se sostuviera por sí sola, desafiando toda lógica. Carlo retrocedió, agarrándose al crucifijo que colgaba de su cuello. Yo permanecí inmóvil, incapaz de apartar la vista. A medida que observaba la luz, comencé a notar algo en sus bordes, figuras. Al principio eran sombras borrosas, pero poco a poco se definieron como siluetas humanas. «Esto no es real», susurré, tratando de convencerme, pero el aire frío que de repente me envolvió me decía lo contrario. Las siluetas se movían dentro del resplandor, de forma lenta y antinatural, como si estuvieran nadando en algún líquido invisible. Una de ellas se acercó al borde de la luz, lo suficiente para que pudiera distinguir algo más. No era un rostro humano. Sus ojos eran dos huecos oscuros y la piel parecía estirada hasta un punto que desafiaba las proporciones naturales. El cilindro en mis manos comenzó a emitir un sonido más fuerte, un zumbido que se sentía en los huesos. Carlos se puso de rodillas, murmurando oraciones más rápido, pero su voz parecía desaparecer en el aire. Una de las figuras extendió un brazo hacia nosotros y, sin pensarlo, dejé caer el cilindro al suelo. En el instante en que tocó la tierra, el resplandor azul desapareció, sumiéndonos en una oscuridad total. El silencio era ensordecedor. Sentí que mi pecho se comprimía, como si algo invisible estuviera aplastándome. Carlo me agarró del brazo, obligándome a retroceder. Corrimos de regreso al hotel sin mirar atrás,
con el sonido de nuestras pisadas como único testigo de lo que acabábamos de presenciar. Esa noche, mientras Carlo rezaba en silencio en un rincón de la habitación, no pude dejar de mirar la ventana, convencida de que algo nos seguía observando desde la oscuridad. De vuelta en el hotel, Carlo y yo apenas cruzamos palabra. Estábamos exhaustos, pero no era el tipo de cansancio que se alivia con dormir. Era como si algo invisible se hubiera incrustado en nuestras mentes, un peso que no podía ser sacudido. Me encerré en el baño para lavar mi cara. Necesitaba sentir algo físico, algo tangible, después de lo que habíamos vivido. Al mirarme al espejo, noté que había pequeñas marcas en mi brazo, alineadas en un patrón geométrico que no podía identificar. Intenté restregarlas con agua y jabón, pero no desaparecieron. Salí para mostrarle las marcas a Carlo, pero lo encontré en un rincón de la habitación, sosteniendo su crucifijo con ambas manos. Estaba pálido, con la mirada perdida, como si estuviera viendo algo que no estaba allí. «Carlo, ¿estás bien?» Al principio no respondió. Luego levantó la vista y lo que vi en sus ojos me llenó de miedo. No había paz, ni fe, solo un terror puro y absoluto. No debimos tocar ese cilindro. No debimos ir al claro. Esto no es algo que podamos comprender. Intenté razonar con él, pero cada palabra parecía hundirlo más en su desesperación. Finalmente, dejó caer el crucifijo y se dirigió a la cama, murmurando que debía volver a Roma, que necesitaba confesarse. Esa noche, mientras Carlo dormía, revisé las fotos que había tomado en el claro. Todas estaban en blanco. Frustrada, intenté buscar respuestas en mi cuaderno, pero las palabras que había escrito durante el día parecían desordenadas, como si las hubiera escrito otra persona. Fue entonces cuando sucedió algo que jamás olvidaré. Me quedé dormida en la silla frente al escritorio y al despertar no estaba sola. Había alguien o algo en la habitación. Al principio pensé que era Carlo, pero entonces noté la figura inmóvil junto a la ventana. Era alta, mucho más de lo que sería cualquier persona, y parecía no tener rostro, solo una forma vagamente humana. Quise gritar, pero mi voz no salió. La figura no se movió, simplemente me observaba, o al menos esa era la sensación. Mi mente comenzó a llenarse de imágenes, patrones complejos, estrellas, lugares que no reconocía. Luego vinieron las voces, susurros que no eran en ningún idioma que conociera. Era como si alguien intentara comunicarme algo que mi mente no podía procesar. En un parpadeo, la figura desapareció y con ella, las voces. Carlos seguía dormido, como si nada hubiera pasado. Me acerqué a la ventana, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de ser observada persistía. Al día siguiente, Carlo apenas me dirigió la palabra. Estaba decidido a regresar a Roma. Yo, en cambio, sentía que no podía dejarlo así. Había algo que debía entender, aunque una parte de mí supiera que jamás encontraría todas las respuestas. Antes de que Carlo se marchara, me miró por última vez y dijo: «Laura, sea lo que sea, no es de este mundo, y tampoco quiere que lo entendamos». Carlos se fue al amanecer, dejándome sola en Gorizia. Su despedida fue breve y fría, como si estuviera huyendo de algo demasiado grande para enfrentarlo. Yo me quedé con la sensación de que el pueblo entero compartía un secreto que yo jamás podría comprender. Los días siguientes fueron extraños. Intenté continuar mi investigación, pero parecía que todo estaba en mi contra. Las fotos que tomé en el claro seguían apareciendo en blanco y mis grabaciones de audio estaban llenas de estática. Incluso mi cuaderno, donde había anotado mis observaciones,
Tenía páginas en blanco donde antes había palabras. Era como si alguien o algo estuviera borrando las pruebas de lo ocurrido. En una de esas noches, mientras intentaba dormir, sentí una picazón en mi brazo. Al encender la lámpara, noté pequeñas marcas en mi piel. No parecían cortes ni rasguños, solo líneas tenues dispuestas sin un patrón aparente. Intenté ignorarlas, pensando que tal vez eran fruto del estrés o de alguna reacción alérgica. Al día siguiente, decidí que era hora de irme. El ambiente en el pueblo se había vuelto insostenible. Los aldeanos no solo me evitaban, sino que algunos me miraban con abierta hostilidad. Mientras caminaba hacia la estación de tren, noté que un grupo de mujeres mayores murmuraba oraciones mientras me señalaban. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero no me detuve. De vuelta en Milán, pensé que podría dejar todo atrás, pero las cosas solo empeoraron. Las marcas en mi brazo no desaparecieron, aunque tampoco cambiaron. Por las noches, sentía que algo me observaba desde las sombras. Despertaba sobresaltada, segura de que había algo en la habitación, aunque siempre estaba vacía. Una semana después de mi regreso, recibí un paquete sin remitente. Dentro había un disco compacto y una nota escrita a mano que decía: «Deja esto, Laura. Lo que viste no puede ser entendido ni desafiado». Coloqué el disco en mi computadora, temblando mientras esperaba que se cargara. La voz que escuché era la de Carlo, pero sonaba rota, como si apenas pudiera mantener la compostura. «Laura, no puedo olvidarlo. Está en todas partes. No sé qué quieren, pero sé que me observan, incluso en los lugares más sagrados. Por favor, detente. Esto no se puede resolver». La grabación terminó abruptamente. Me quedé mirando la pantalla, sintiéndome atrapada entre la curiosidad y el miedo. ¿Qué había descubierto Carlo después de su regreso? ¿Por qué estaba tan seguro de que no había salida? Esa noche, mientras trataba de dormir, sentí un ruido leve, como un zumbido distante. Abrí los ojos y miré hacia la ventana. No había nada allí, solo la oscuridad, pero el zumbido permaneció, resonando en mi cabeza hasta el amanecer. Sabía que algo había cambiado desde que estuve en Gorizia. No sabía qué era, pero lo que había experimentado seguía conmigo, como un peso que nunca podría quitarme de encima. Los días después de recibir el segundo paquete fueron una niebla de ansiedad y paranoia. Sentía que algo o alguien me estaba observando constantemente. Evitaba salir de casa a menos que fuera absolutamente necesario, pero incluso allí, la sensación de vulnerabilidad no desaparecía. Intenté contactar a Carlo una vez más. Llamé a su parroquia en Roma, pero nadie atendió. Finalmente, hablé con una secretaria del archivo eclesiástico, quien me informó con tono frío que el padre Benedetti había solicitado una licencia indefinida por motivos personales. No dieron más detalles. Esa noche soñé de nuevo con Gorizia. Esta vez no estaba sola en el claro del bosque. Había figuras alrededor de la esfera, sombras humanoides que se movían en un silencio aterrador. Sentí sus ojos sobre mí, aunque no tenían rostros. En el sueño, una de ellas se acercó lentamente y extendió una mano. En lugar de tocarme, señaló mi brazo, donde las marcas brillaban intensamente. Desperté con un grito, jadeando y con el corazón acelerado. La sensación de calor en mi brazo era tan real que revisé la piel en busca de alguna señal, pero no había nada más que líneas desvanecidas. Miré hacia la ventana y sentí un escalofrío. Una figura se alejaba lentamente entre las sombras de la calle. Cerré las cortinas de inmediato, pero sabía que era inútil. El día siguiente lo dediqué a revisar mis notas y grabaciones, buscando algo que me ayudara a entender qué estaba ocurriendo.
pero cada página y archivo parecía estar teñido por la misma estática que había percibido en el bosque. Sentí una impotencia abrumadora. Era como si todo lo que había experimentado estuviera siendo borrado poco a poco, no solo de mis dispositivos, sino también de mi mente. Una semana después, recibí un tercer paquete. Dentro había una fotografía de una casa que no reconocí de inmediato, hasta que un detalle me hizo estremecerme. Era la iglesia de Gorizia. En el reverso de la foto había un mensaje escrito con tinta roja. La puerta se abrió. Es tarde para cerrarla. Intenté buscar más información sobre Gorizia en Internet, pero los pocos resultados que encontraba eran confusos o irrelevantes. Sin embargo, una página llamó mi atención, un blog anónimo donde alguien describía experiencias similares a las mías. Había referencias a luces, sonidos y marcas inexplicables, pero lo más perturbador fue un relato sobre una persona que desapareció después de intentar regresar al lugar de los hechos. A pesar del miedo, no podía evitar sentirme atraída por la idea de volver. Quizás era mi instinto periodístico o simplemente una necesidad desesperada de encontrar respuestas. Preparé un itinerario para regresar a Gorizia, pero la noche antes de mi partida, algo ocurrió que cambió mi decisión para siempre. Estaba revisando la lista de cosas que llevaría cuando las luces de mi departamento comenzaron a parpadear. El zumbido, que nunca había desaparecido del todo, se hizo más fuerte hasta que se convirtió en un ruido ensordecedor. Fue entonces cuando la vi, una silueta alta y oscura en el centro de la habitación. No sé cómo había entrado ni cuánto tiempo llevaba allí. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La figura no se movió, solo permaneció inmóvil, como si me estuviera estudiando. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, y cuando los abrí, ya no estaba. Esa fue la última señal que necesitaba. Cancelé mi viaje y comencé a destruir todo lo que había reunido sobre Gorizia: notas, grabaciones, fotos. Todo terminó en el fuego de una chimenea, con la esperanza de que, al deshacerme de la evidencia, también pudiera liberarme de su influencia. No puedo decir que funcionó. El zumbido persiste, y aunque las marcas en mi brazo han desaparecido, la sensación de ser observada nunca se ha ido por completo. Ahora sé que lo que encontramos en Gorizia no era humano. Era algo que no pertenece ni a este tiempo ni a este lugar, pero que siempre ha estado aquí, acechando en las sombras.